¿Sabías que el sexo antes del matrimonio es uno de los temas más controversiales y debatidos dentro del mundo cristiano? Quizá has escuchado diferentes opiniones, consejos o incluso mensajes que te han confundido más que ayudado. Muchos jóvenes cristianos hoy en día luchan con la presión social y la curiosidad natural que gira en torno a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo realmente? Prepárate, porque en este video vas a descubrir la verdad bíblica sobre el sexo, sin filtros ni tabúes. Imagina poder aclarar todas esas dudas que tienes sobre pecado sexual, fornicación en la Biblia y la verdadera voluntad de Dios para el sexo. Hoy vamos a romper mitos, aclarar conceptos y revelar qué significa vivir en santidad sexual según la moralidad bíblica. Y sí, quizás lo que escuches aquí desafíe algunas de tus creencias previas o lo que te han enseñado hasta ahora, pero créeme, esto puede cambiar tu vida por completo. Si estás buscando claridad, sinceridad y una manera de obedecer a Dios con respecto a tu sexualidad cristiana, este video es exactamente lo que necesitas. Te mostraré de forma práctica y clara cómo enfrentar las consecuencias del sexo antes del matrimonio y cómo alcanzar una vida en pureza sexual cristiana. ¿Estás listo para descubrir una perspectiva completamente nueva que te ayude a vivir conforme a la Biblia? Vamos allá. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre el sexo antes del matrimonio? La Biblia no es ambigua cuando se trata del sexo antes del matrimonio. Aunque muchos intentan reinterpretar los textos, la verdad es que las Escrituras hablan con claridad sobre la fornicación, llamándola pecado. El término fornicación en la Biblia se refiere precisamente a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y no es algo anticuado o irrelevante hoy. Es una enseñanza vigente que nos llama a vivir en pureza antes del matrimonio. Esto no es sobre represión, es sobre obedecer a Dios y alinearnos con su voluntad para el sexo. En 1 Corintios 6:18, Pablo no anda con rodeos. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Sabes qué implica esto? No se trata de resistir un poco, sino de huir, salir corriendo, cortar de raíz cualquier situación que nos empuje al pecado sexual, ¿no? Algunos dirán, pero si nos amamos, ¿cuál es el problema? El problema es que la Biblia y las emociones no siempre coinciden. Amar no es sinónimo de desobedecer a Dios. Es más, la verdadera muestra de amor es obedecer juntos, incluso cuando cuesta, y aquí es donde se complica todo para muchos jóvenes cristianos. Porque no es fácil nadar contra la corriente, especialmente cuando el mundo te dice que el sexo es parte natural de cualquier relación. Pero ahí está la diferencia. Nosotros no vivimos según el mundo, sino conforme a la Biblia. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver el sexo no como placer inmediato, sino como un regalo sagrado reservado para el matrimonio? Esa idea, aunque incómoda para algunos, abre la puerta a un segundo tema aún más profundo. Si esto ya te sacudió un poco, hazte un favor. Suscríbete. No es por mí, es por ti. Porque cuando te suscribes, YouTube entiende que no estás aquí por entretenimiento barato. Estás aquí por verdad, por contenido que incomoda, por Biblia real. Por eso este canal se llama La Biblia sin filtro. Porque aquí no se predica suave, se predica lo que duele y transforma. Suscríbete y deja que el algoritmo entienda lo que de verdad importa para ti. Las consecuencias invisibles del sexo antes del matrimonio. Muchos piensan que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no deja huellas, pero la verdad bíblica sobre el sexo revela todo lo contrario. No se trata solo de un acto físico,
Hay implicaciones emocionales, espirituales y hasta mentales. Cuando la Biblia habla de dos que se hacen uno solo, está hablando de una unión profunda, no superficial. Por eso, cuando se rompe ese vínculo fuera del pacto matrimonial, las heridas internas no se ven, pero se sienten, y vaya que duelen. Un ejemplo claro: personas que han pasado por varias relaciones sexuales sin compromiso y luego sienten un vacío que no logran explicar. Aunque nadie lo diga en voz alta, muchos cargan con culpa, ansiedad, baja autoestima o una sensación de desconexión espiritual. Es como intentar borrar una huella de tinta con agua, queda manchada. Dios, en su sabiduría, nos advierte de estas consecuencias no para limitarnos, sino para protegernos. Por eso la santidad sexual no es una carga, sino un escudo. Además, la Biblia y las relaciones sexuales van más allá de lo moral, es una cuestión de propósito. El sexo fue diseñado por Dios para crear intimidad segura en el marco de un compromiso eterno. Si ese diseño se rompe, también se fragmenta una parte de nosotros. Y es allí, en medio de esas grietas, donde muchos comienzan a preguntarse si es posible restaurarse. La respuesta no solo es sí, sino que nos lleva directamente al siguiente punto que no muchos se atreven a explorar. ¿Es posible restaurar la pureza sexual después de haber fallado? Esta es una de las preguntas más profundas que muchos cristianos se hacen en silencio. ¿Puedo ser perdonado si ya caí en pecado sexual? La respuesta, clara como el sol al mediodía, es sí. La Biblia está llena de historias de restauración. David, por ejemplo, cometió adulterio y aún así fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón. El arrepentimiento no es solo decir perdón, es volver al diseño original de Dios para el sexo y la vida en santidad. Y ojo, restaurar la pureza sexual cristiana no significa que Dios borre la memoria como si nada hubiera pasado. Significa que Él limpia la culpa, renueva la identidad y te da fuerza para empezar de nuevo. Esto puede implicar decisiones prácticas: cortar relaciones tóxicas, buscar consejería pastoral, rodearte de amigos que te impulsen a vivir conforme a la Biblia. No estás solo. Dios no solo te perdona, sino que también te equipa para vencer la tentación y vivir en obediencia a Él. A veces, incluso dentro de la iglesia, hablar de estas cosas genera incomodidad, pero no podemos seguir ignorando una verdad tan urgente. Muchos jóvenes cristianos y sexo son temas que deben tratarse con gracia y verdad. Restaurarse no es utopía, es posible y necesario. Y justo cuando piensas que todo está dicho, aparece una pregunta que pone todo en perspectiva. ¿Qué pasa con aquellos que quieren obedecer a Dios desde el inicio, antes de caer? Esa es una conversación que nos lleva a un principio clave. Vivir en santidad sexual desde el principio, ¿utopía o decisión real? Vivir en pureza antes del matrimonio no es solo una opción, es una decisión radical que cada cristiano puede tomar. Y sí, aunque el mundo grite lo contrario, esta elección sigue siendo posible. La enseñanza bíblica sobre el sexo no está basada en miedo, sino en propósito. Dios no prohíbe el sexo antes del matrimonio por capricho, sino porque sabe el daño que causa cuando se usa fuera de su voluntad. Ser obediente no te hace raro, te hace sabio en medio de una generación confundida, ¿no? Pero no es fácil, lo sabemos. Hay presión en todos lados: redes sociales, amigos, incluso dentro de relaciones que supuestamente buscan a Dios. Por eso es necesario tener convicciones firmes, establecer límites claros y, sobre todo, rodearte de personas que te impulsen a vivir en santidad.
Un consejo práctico: haz pactos contigo mismo y con Dios. Escribe tu compromiso. Busca un mentor espiritual. La prevención es más poderosa que el arrepentimiento tardío. Y no olvides, obedecer a Dios no es una carga, es una forma de amarle. La sexualidad cristiana bien vivida es una expresión de libertad, no de represión. Quien decide esperar no pierde, invierte, porque cuando llegue ese momento, en el marco del matrimonio, será pleno, sin culpa, sin heridas, sin sombras. Y con esa perspectiva es momento de hacer un alto, mirar hacia adentro y decidir cómo quiero vivir de ahora en adelante. Ya no hay excusas. Ahora sabes lo que la Biblia dice sin rodeos sobre el sexo antes del matrimonio, las consecuencias reales, la posibilidad de restauración y sobre todo el poder de decidir vivir conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿vas a ignorarlo o vas a actuar? ¿Te atreves a nadar contra la corriente? ¿Estás dispuesto a vivir una sexualidad cristiana que honre a Dios, aunque el mundo piense que estás loco? Porque déjame decirte algo. Los que se atreven a vivir en obediencia cosechan bendiciones que el resto nunca conocerá. Este mensaje no es para todos, es para valientes, para los que deciden vivir en santidad cuando nadie está mirando, para los que quieren algo más que placer, quieren propósito. Si este video te hizo pensar, te retó o te inspiró a cambiar tu vida, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí hablamos la Biblia sin filtro y lo que viene te va a sacudir aún más. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Y recuerda, Dios no busca perfectos, busca obedientes. ¿Estás listo para vivir una vida radical?